Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta el padre Dobra. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cómo estamos? Bienvenido a Cambio de Agujas. Muy bien, sea alabado Jesucristo. Les agradezco de corazón que me hayáis invitado. Estoy un poco emocionado porque esta es mi primera entrevista. Me llamo Dobra Remus, soy un sacerdote rumano. Tengo dos parroquias pequeñas, dos pequeñas comunidades en Rumanía. También en Rumanía estoy construyendo una iglesia. Padre, cuéntenos un poquito sobre su familia de origen. ¿Era una familia católica? No, Cristina. No provengo de una familia católica. Rumanía es un país tradicionalmente ortodoxo. La mayoría es ortodoxa en el tiempo del comunismo. Yo nací en 1976 en un país ortodoxo, un poco, digamos, que se podría decir, bueno, demasiado ortodoxo, un poco demasiado radical. Mi familia es una familia normal. Soy hijo único, no tuvieron otros hijos. Siempre quise tener hermanos y hermanas. Mis padres, ortodoxos, familia ortodoxa. No era practicante. Me acuerdo, aunque no debería decir esto, que una vez, cuando ya era bastante grande, antes de ir a Medjugorje, mi madre me preguntó si quería ser sacerdote. Claro, ortodoxo, casado, con niños y no sacerdote católico. Y me acuerdo bien porque dije una blasfemia, porque era lo peor que te podían preguntar y no me gustaba nada que me preguntaran sobre los sacerdotes. Cuénteme un poquito su paso por la escuela, pues su infancia. Me he olvidado de decir una cosa. Cuando era pequeño, durante la época del comunismo, no se podía hablar de Dios en la escuela. Estaba prohibido ir a las iglesias. Muy pocas personas iban a la iglesia. La iglesia estaba corrupta. Estaba vigilada por los servicios secretos e incluso los sacerdotes ortodoxos de nuestra iglesia colaboraban con los servicios secretos. Era difícil confesarse porque no estaba seguro que ellos mantuvieran el sigilo sacramental de la confesión. Y muchas personas que habían ido a confesarse o el mismo día o al día siguiente habían sido encarceladas porque los sacerdotes eran de los servicios secretos encubiertos o colaboraban con la policía secreta. Recuerdo una cosa que a mí me ha tocado mucho cuando era pequeño, y era que mi maestro de escuela, cuando estaba en tercero de primaria, preguntó a toda la clase, éramos 35 niños, éramos niños pequeños de 9, 10 años, nos preguntó si Dios existe. Claro que ninguno de nosotros teníamos argumentos porque no teníamos 35 años como él y estábamos bien preparados. Recuerdo que poco a poco él ha desanimado a todos diciendo que Dios no existe y solo yo de toda la clase fui el único que mantuve diciendo no, Dios existe. Cuando volví a casa hablé con mi madre. Se volvió loca, se asustó mucho porque podían mandarnos a la cárcel por esto. Me dijo, si tu maestro de escuela te pregunta de nuevo si Dios existe, debes decir que no existe. Pero en tu corazón dile a Dios, Señor, lo siento, yo sé que tú existes, pero no puedo hacer sufrir a mis padres. Me acuerdo que el segundo día que fui a la escuela me dijo, me llamó por mi nombre, Dobra, ¿existe Dios? Y yo le dije que sí. Y sé que lo he dicho siempre, todos los días. Después él se tranquilizó y después de 2 o 3 meses me preguntó, ¿Dios existe? Y yo decía, sí. No he obedecido a mi madre. Creo que esto ha sido algo, no sé, un elemento por llamarlo así, que ha hecho el Señor, que luego me ha llamado más tarde a ser sacerdote, aunque si bien nosotros sabemos que Dios desde toda la eternidad nos ha llamado a ser sacerdotes, esto es un pequeño testimonio de cuando yo era pequeño.
Cuando fui grande, ya comenzando con la música rock, hacía rallies, daba vueltas con el coche por la ciudad muy peligrosos. A veces, cuando ahora rezo, doy gracias a Dios de que no haya matado a nadie. Conducía muy rápido. No quería decirlo en la televisión para no animar a ningún joven. Digo que iba por la ciudad como un Fórmula 1, derrapaba como los coches de rallies y huía de la policía con el coche. Iba con chicas. Me gustaban mucho las chicas, me gustaba la música rock. Todo sin Dios. Es verdad que no bebía, ni he tomado drogas, ni todas esas cosas, pero escuchaba mucho la música rock, hasta un punto que era casi satánico. Escuchaba death metal, thrash metal, para decirles a los que nos están viendo, pues Sepultura, Judas Priest, Napalm Death, Obituary. Me acuerdo de los componentes de las bandas, por ejemplo, Sepultura, Max Cavalera, Igor Cavalera, Andreas Kisser, Paulo Jr. Estaba muy metido en la música rock, no quería saber nada de Dios, incluso era un poco neonazi. Estaba lleno de... como esos que van con la moto en Estados Unidos. Tenía la esvástica de Hitler. Me saludaba con mis amigos diciendo Heil Hitler. Yo era así. Estaba enamorado de mi profesora de escuela. Todos me tenían miedo. Bueno, esto era un poco para contar mi juventud, antes de que el Señor me llamase a ser sacerdote. Y cuando eras joven, en todos estos momentos, ¿el Señor estaba en ti de algún modo? Sí, he pensado en Dios. Mis padres no eran demasiado fervorosos. Diríamos que no eran de esos ortodoxos que van siempre a la iglesia. Tenían un poco de idea de Dios, pero no me gustaba ir a la iglesia. Y en verdad, cada vez que mi papá quería obligarme a ir el domingo a la Santa Misa en la iglesia ortodoxa, yo fingía que estaba cansado, enfermo, con gripe, o incluso cuando he visto que no funcionaba eso de quedarse en casa dormido, o para irme con el coche, con la música rock u otras cosas, he dicho que iba a misa por la tarde. Pero en realidad no iba a la iglesia. Como dije antes, creía, he dado testimonio de Dios, pero en ese periodo para mí Dios estaba en el cielo y yo estaba en la tierra. Aquí estaba mi reino y yo tenía que ser el centro de todo. Eso que nos has contado antes de la música, ¿realmente te dabas cuenta de que era algo satánico, que provenía del diablo? Sí, Cristina, sí, me daba cuenta. Cierto que no era un satanista, pero en un momento dado casi llegó a ser. Cuento una anécdota, aunque quizás lo tendréis que cortar. Cuando estaba con la música rock, recuerdo que una vez cogí un poco de agua en una mano, me fui hacia una compañera de escuela y le dije, yo te bautizo en el nombre de... No lo quiero decir, pero me habéis entendido, ¿verdad? No, del Señor. Que tú te conviertas en una chica rock como yo, una chica de música rock. Pues sí, he hecho estas cosas, digamos, inocentes. En mi corazón estaba Dios, pero yo nunca había encontrado a Dios, no tenía una idea de Dios. En la iglesia ortodoxa no se hablaba de vivir la fe, no se hablaba, no se hacía catequesis. Yo no sabía estas cosas. ¿Cómo cambiaste de la música rock a lo que eres ahora? Antes de seguir adelante con esta entrevista, quiero decir que doy gracias verdaderamente a Dios, a la Virgen, especialmente al Padre Celeste, porque es Él quien escoge a todos. Como decía Jesús, ¿quién estará a la izquierda o quién a la derecha en su reino? Viene desde el principio, antes de ser concebido en el seno de mi madre, el de ser sacerdote. Doy gracias porque si yo continuaba por este camino, perdía el alma. Me he olvidado decir también
que yo me estaba preparando para entrar en los servicios secretos, porque esto era un gran deseo mío. Y yo sinceramente estaba muy corrompido interiormente. Dios ha salvado no solo mi alma, sino mi eternidad. Es verdad que no podemos estar seguros hasta el momento de la muerte de nuestra salvación. Es la misericordia de Dios, pero digo que si seguía por este camino, cierto que el Señor puede intervenir en cualquier momento de mi vida para salvarme, pero si yo cogía este camino, como estaba muy corrupto, dispuesto a estas cosas, me gustaba mucho la acción, formaba parte de la adrenalina de mi vida. Si no fuese por los jóvenes, os habría contado a qué velocidad escapaba de la policía en la ciudad. Ninguno me creería a qué velocidad podría alcanzar cuando conducía el coche. ¿Cómo cambia todo esto? El Señor ha preparado este momento que una vez antes de comenzar estábamos en las vacaciones de verano. En Rumanía hay 3 meses de vacaciones en verano, junio, julio y agosto. En septiembre vuelve a empezar el colegio. Antes de comenzar el lunes la escuela, yo había visto en el canal de la televisión local, esto fue en el 95, vi un documental sobre Medjugorje y me tocó el corazón. Lo he dicho ya, yo no sabía nada de la Iglesia Católica ni de esas cosas de la religión. Me ha tocado mucho y el lunes cuando fui a la escuela, sabéis que después de las vacaciones no se hacen los cursos, sino que se habla con los profesores de lo que hemos hecho durante las vacaciones. Y mi profesora de lengua romana nos ha dicho que ella ha comenzado a hacer la peregrinación a Medjugorje, un lugar de Bosnia y Herzegovina, donde en 1981 se ha aparecido la Virgen a 5 videntes. Yo la escuché hablando sobre las apariciones, sobre los mensajes en clase. Me tocó mucho. Después que terminó la clase de lengua romana, me acerqué a ella y le dije que también yo quería ir a Medjugorje. Ella se quedó en shock. No me había creído porque yo estaba enamorado de ella y le decía siempre, te amo, eres guapa, y ella pensaba que en ese momento le estaba tomando el pelo, pero no era así. Esto fue en septiembre. Al año siguiente, en el 96, fui a Medjugorje en marzo. Cuando llegamos allí, entramos en la iglesia. En la iglesia, sin lugar a dudas, Jesús en el centro, la Virgen de Lourdes a la derecha. Entramos y allí nos animaron a rezar. Fui a rezar y en ese momento en el que Dios ha entrado en mi vida en un modo muy profundo, profundamente, delante de la Virgen de Lourdes de rodillas, empecé a rezar. Yo, que no rezaba tanto, desde hacía tanto tiempo, en un instante vi la película, imágenes, no una voz, imágenes perfectamente delante de mí toda mi vida, todo en un instante. No puedo explicarlo. Una gracia de parte de Dios, todo aquello en lo que había fallado. En ese momento sentí un gran dolor de haber ofendido a Dios. He errado, he hecho todos estos pecados. Un gran arrepentimiento dentro de mí. Estuve llorando 10 minutos. Después me levanté, mi profesora me había visto que estaba llorando y había entendido que algo había sucedido. En estos 3 días en Medjugorje descubrí la oración del rosario, que rezaba cuando era pequeño, pero no sabía qué era el rosario porque era ortodoxo. La adoración. Después de 3 días, como la resurrección de nuestro Señor, sentí un gran deseo, una gran llamada de hacerme sacerdote, de anunciar el Evangelio. Es extraño porque yo no tenía esto dentro de mí, no tenía ni idea de lo que hacen los sacerdotes o de lo que deben hacer. Yo no había hablado con nadie estas cosas. Y cuando volví a casa el Señor me había purificado,
me había hecho, entre comillas, sufrir y me había puesto a prueba para ver si era verdaderamente una llamada y si yo de verdad quería hacerme sacerdote. Como he dicho antes, cuando era pequeño mi madre me había preguntado, ¿quieres hacerte sacerdote? Y yo contesté con una blasfemia. Esta vez, cuando entré en casa después de Medjugorje, las primeras palabras han sido, yo no he dicho buenos días, he dicho, hola mamá, quiero hacerme sacerdote católico. A mi madre se le cambió la cara, se puso desesperada, porque quería cambiar de religión y católico. Y como yo decía que quería hacerme, ¿qué cosa? No me vino nada a la mente en ese momento. Llamó inmediatamente a mi padre. Mi padre estaba en el trabajo, mi mamá estaba en casa, desesperada. Ven a casa inmediatamente porque ha sucedido una cosa, tu hijo quiere hacerse sacerdote católico. Para los ortodoxos esto era una herejía, una cosa grande, transgredir la propia fe. Era como para los musulmanes, ¿cómo podríamos decirlo así? Era un poco fundamentalistas y la Iglesia ortodoxa era un poco fundamentalista en nuestros países excomunistas. Ellos desprecian a la Iglesia católica, todo lo que tiene que ver con el catolicismo, al Papa, la fe católica, la Iglesia, los sacerdotes católicos. Quizás hacia los sacerdotes tienen un poco de respeto. Cuando mi padre llegó a casa, comenzó a pegarme. Creó una guerra dentro de la familia, todos me miraban mal, me decían, tú vas a ir al infierno, perderás el alma, Dios te castigará. No solo mis padres, sino también mis parientes, amigos de la escuela. Cuando les dije que había comenzado a hablar de Medjugorje, mi deseo de hacerme sacerdote, todos me rechazaron. Como era una verdadera guerra en mi familia, tuve que dejar mi casa porque mi padre me pegaba. Fui a una pequeña comunidad católica que había en mi ciudad, que se componía de 3 sacerdotes misioneros, uno italiano, dos italianos y uno americano de Los Ángeles. Antes de todo esto, debo decir que antes de marcharme, mis padres en todo este tiempo me han insistido psicológicamente para que cambiase de idea. Pero yo en mi corazón ya era católico desde Medjugorje. Fui a Medjugorje ortodoxo y volví católico. Y yo no quería volver más a la Iglesia ortodoxa. En todo este tiempo he pedido con lágrimas. Yo, de verdad, en mi vida he llorado tanto, he rezado fuertemente en todo este tiempo para que Dios me haga entender su voluntad. Yo no quiero perder el alma si me hago católico. Dios me ha tocado el corazón, me ha hablado y Él me ha revelado el camino. Ciertamente poco a poco he entendido que aquel era mi camino y doy gracias de todo corazón que me ha llamado a ser parte de la Iglesia católica. ¿Has tenido alguna duda mientras tu proceso de formación para llegar a ser sacerdote? ¿Alguna duda de tu vocación? No, dudas no tenía. Era solo si hacerme católico o permanecer ortodoxo. Fui al seminario, me ayudó la providencia, he conseguido terminarlo. Mi deseo era hacerme sacerdote católico. Tenemos un problema porque hay vocaciones, pero no hay parroquias. Muchos católicos en Rumanía. He tenido que ser misionero después de terminar el seminario. Ir como misionero a un país. He llamado a la puerta, he encontrado católicos, he hablado con el obispo. Estaba de acuerdo en abrir una iglesia, una parroquia. Era una iglesia muy antigua, construida por los católicos alemanes. Me ordenaron sacerdote. Mi sufrimiento ha sido que mis padres no han participado cuando yo he celebrado la Santa Misa. Y todo esto. Después ha sido un periodo muy difícil porque es muy difícil ser sacerdote en Rumanía. Si no tienes vocación, dejas el sacerdocio porque allí te paga el Estado, no te paga el obispo.
No podía sobrevivir. Para mí ha sido un periodo de mucha oscuridad en el que Dios me ha probado mucho en el sacerdocio en ese momento. He estado también muy deprimido. Doy gracias a Dios que me ha ayudado en un determinado momento para salir. He dicho, voy a hacer el máster, el doctorado en teología, porque estaba muy deprimido. Durante 6-7 años he estado muy deprimido. No tenía ganas de hacer nada. Estaba en una parroquia pequeña con 3 o 4 fieles católicos. Yo tenía ese entusiasmo de predicar, de hacer, estar en una gran ciudad. Estaba preparado y Dios me había purificado, porque los sacerdotes no deben ir solo a las grandes ciudades, sino también a estar en las parroquias pequeñas. He comenzado a amar estas almas, pocas almas, que no son importantes para nadie. Al mismo tiempo, he abierto otra parroquia en otro pueblecito donde había 300 católicos. También construí una iglesia con mis propias manos. La iglesia ahora casi está terminada, pero para poder comenzar aún necesitamos mucho dinero. ¿Qué más podemos decir? Porque el tiempo es escaso. En todo este tiempo como sacerdote ha sido muy difícil estar solo, no tener a alguien que te animase, con el que llorar, con el que poder hablar, abrir el corazón. Cierto que está el Señor, que está la Virgen, pero cuando estás deprimido, desanimado, tantas veces te alejas de la fuente, de Dios. Ahora que has mencionado a la Virgen, ¿qué papel juega ella en tu vocación, en tu vida? La Virgen que me llamó en Medjugorje, la Virgen de Fátima, a través de un amigo que ha venido a Rumanía con la Virgen Peregrina de Fátima, me ha llamado como sacerdote misionero a Italia. Iba a hablar del mensaje de la Virgen de Fátima, confesaba de la mañana a la noche, dormía poco. Esto ha resucitado mi vocación, mi llamada, y me ha dado fuerzas. Me he sentido parte de la Iglesia Católica, me he sentido verdaderamente sacerdote católico. He recuperado ese gusto, ese deseo de ser sacerdote que había perdido un poco con todo lo que había sucedido en mi vida desde que fui ordenado. Después de 14 años he recomenzado, creo, o 15 años, volví a ir de nuevo en peregrinación a Medjugorje, hablar a la gente de mi llamada, del Evangelio, predicar el Evangelio de Dios. Sinceramente me siento de nuevo muy fuerte. Siento que soy ese sacerdote que Dios espera que seamos. Muy bien, ahora que nos queda muy poquito tiempo, ¿puedes contarnos brevemente en qué estás metido ahora mismo? Ahora mismo estoy construyendo la iglesia. Es muy difícil porque mi obispo ha pedido mucha ayuda. Hemos recibido mucha ayuda de Estados Unidos, de la Conferencia Episcopal Americana, de Francia, de Alemania. Aún nos hace falta mucho dinero, alrededor de 60-70.000 euros, para terminar del todo la iglesia. Estoy construyendo. Me ayudan los fieles, una señora de 72 años, su marido de 74 y otro de 71, otro de 68. Y muchas veces es que estoy fuera de Rumanía. Dios me ayuda, la providencia, a través de muchas personas que han sabido de mi historia y mi deseo de construir esta iglesia y de trabajar. Puedo decir que somos misioneros en Rumanía, porque no estamos bien vistos, bien recibidos, aceptados de la Iglesia Ortodoxa. Es difícil, ninguno te ayuda. La providencia me ha ayudado a recibir mucho dinero a través de muchos amigos para seguir adelante con la Iglesia. Y os digo, como veréis también vosotros, yo estoy construyendo la Iglesia con mis propias manos y con mis fieles. Esto también ha sido una prueba del Señor tantas veces porque yo he querido la iglesia inmediatamente y en cambio el Señor no trabaja así como nosotros queremos, aunque sí son sacerdotes. Las puertas se abren cuando quiere el Señor, cuando elige Él el momento. Muchas veces me he desanimado y le regañaba al Señor, es tu iglesia, son tus almas, quiero llevarlas a ti. Y en cambio Él ha dicho poco a poco,
He comenzado a entender qué cosa significa tener confianza, paciencia en el Señor y confiarme en la divina providencia, porque Dios, verdaderamente, he rezado mucho también a San José, a la Virgen. Me han ayudado mucho en la construcción. He entendido que Dios quiere que lo que prediquemos lo vivamos, porque muchas veces las almas tienen una idea de Dios solo por las predicaciones, por los libros, por la televisión, pero no tienen una relación, no han encontrado a Dios verdaderamente en su vida. Y yo lo he encontrado verdaderamente, y Él siempre me sostiene, y eso me da fuerza para seguir adelante. Padre, muchísimas gracias por contar hoy su testimonio. Yo también os doy las gracias. Doy gracias a Dios. Les doy gracias a ustedes, a la Santísima Virgen, a mi ángel custodio, por todas las gracias que he recibido y que no soy digno de esto, especialmente por mi vocación, también por estar aquí. Tengo aquí reliquias de San Andrea, de Santa Rita, de Santa Catalina de Bolonia, de un obispo mártir de mi diócesis, y a través de estos santos mando una gran bendición con la protección de estos santos a todos los que nos están viendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me confío a vuestras humildes oraciones. Sea alabado Jesucristo. Gracias, Padre. Y gracias a vosotros por estar ahí y por ver el testimonio del Padre, que para ser la primera vez que hace una entrevista lo ha dejado muy claro. El Señor al final es el verdadero camino. Gracias por estar ahí.